La mayoría de gente piensa que ser disciplinado es algo difícil, algo que implica sufrir, y que las personas con disciplina de alguna forma son capaces de aguantar más que las demás, son capaces de sufrir más que las demás, y que por eso realmente les va mejor y consiguen mejor sus objetivos. Pero realmente, según la ciencia de la psicología, no es así. Te puedo decir que la disciplina no tiene nada que ver con la motivación ni tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente por qué y realmente cómo la disciplina tampoco tiene nada que ver con tu personalidad ni con tu carácter, aunque puedas pensar que sí. Al final la disciplina tiene que ver con los sistemas que has implementado que hacen que realmente seas capaz de mantenerte consistente en ciertas acciones que te acercan a tus objetivos. La disciplina no va de cómo eres tú, va de tu entorno, va de tus sistemas que estás implementando. O sea, la disciplina no está en tu ADN, ni siquiera existe como tal. La disciplina es simplemente una palabra inventada para determinar una persona que hace lo que dice que va a hacer. Y una persona hace lo que dice que va a hacer no por tener una personalidad diferente, sino porque tiene una serie de sistemas en su día a día, una serie de hábitos que le resulta normal cumplir. Entonces es importante saber que no tiene nada que ver con tu fuerza de voluntad, porque la disciplina no tiene que ser difícil, no tiene que ser dura, no tiene que sufrir para ser disciplinado, simplemente tienes que tener los sistemas correctos. Y de eso se trata el diseño conductual, se trata de diseñar tu entorno de tal forma que ser disciplinado, hacer lo correcto, trabajar enfocado es fácil y ser vago, ser perezoso, dispersarte, distraerte, todo eso se vuelve mucho más complicado por la forma en la que está diseñado tu entorno, de acorde a la forma que funciona realmente tu cerebro y tu psicología. Y esto se conoce como diseño conductual. Mi propuesta es que en vez de forzarte y sufrir, diseñes sistemas que hagan fácil conseguir lo que quieres y hacer lo correcto en tu día a día. Y te voy a dar cuáles son esos sistemas principales y cómo tienes que diseñar. En mi caso, por ejemplo, pensaba hace varios años que era vago, que no tenía realmente la disciplina para hacer cosas día sí, día también o para tener una estructura. Pero con el tiempo me di cuenta de que si implementaba los sistemas correctos, realmente mi personalidad no importaba, sino que se trataba más de los hábitos que yo estaba reforzando y los hábitos que tenía en mi día a día. O sea, si ahora mismo sientes o crees que eres vago, realmente es que simplemente no estás haciendo las cosas necesarias para que ser disciplinado sea fácil. No estás implementando los sistemas correctos en tu día a día. Entonces una pregunta que te puedes hacer es, ¿dónde está la fricción en tu entorno? Porque si ser disciplinado es difícil, al final no lo vas a mantener y entonces no te sirve de nada. La clave está en que ser disciplinado se vuelva fácil. Entonces pregúntate qué es lo que hace difícil en tu día a día, en tu entorno y las personas con las que te rodeas, qué es lo que te hace difícil mantener una estructura que te lleve hacia tus objetivos. Por ejemplo, si en tu entorno es muy fácil distraerte, si tienes 1000 estímulos que te llevan a distraerte, ya sea el teléfono, ya sea aplicaciones, ya sea personas, ya sea pensamientos, todo eso te va a llevar a distraerte prácticamente inevitablemente por mucha fuerza de voluntad que tengas. Y por el contrario, si diseñas un entorno en el que no hay distracciones, en el que es fácil trabajar enfocado y en el que encima tienes recordatorios y estímulos que te llevan a enfocarte, entonces lo más normal y lo más razonable es que trabajes enfocado. Y eso seguramente es lo que pasará si diseñas tu entorno de esta forma. Y esto lo puedes aplicar también a la hora de implementar hábitos saludables, como puedes hacer ejercicio, como puede ser comer bien, como puede ser dormir mejor. Entonces la clave está en que no te culpes a ti mismo, sino que culpes a tu entorno y lo diseñes de forma efectiva para conseguir tus objetivos de una forma mucho más sostenible y sin quemarte. Porque lo que te lleva a ser inconsistente es que dependes de la motivación, es decir, un día te sientes bien, entonces haces mucho o trabajas muy enfocado, pero otro día te sientes peor y empiezas a dispersarte, empiezas a distraerte y al final va todo cuesta abajo. Al final tienes semanas en las que tienes un par de días buenos y el resto de días son malos. Y eso es porque dependes de cómo te sientes para trabajar o para hacer las cosas que tienes que hacer. Pero realmente la motivación es algo variable, es algo que no va a estar siempre ahí, algo que se agota y sobre todo algo que no depende de ti. Sí, puedes crear motivación haciendo diferentes prácticas, tienes diferentes estrategias, tienes otros vídeos en mi canal donde te enseño a cómo puedes hacer según la psicología para estar más motivado, pero igualmente la motivación no es algo fiable, en lo que no puedes confiar o en lo que no puedes depender, por lo menos. Está bien cuando hay motivación aprovecharla, pero si dependes de la motivación, al final nunca vas a ser consistente. Y por eso tienes esas dos opciones, o dependes de cómo te sientes para hacer lo que tienes que hacer, o dependes de sistemas que hacen fácil hacer lo que tienes que hacer. Y eso es lo que yo te propongo en este vídeo. Y vamos a ver ahora qué tipo de sistemas son los que mejor te pueden ayudar según mi experiencia, según mis conocimientos de psicólogo. Ahora mismo puede que estés pensando, vale, sí tienes razón, quiero depender de sistemas y no de la motivación y de la fuerza de voluntad, pero ¿cómo diseño los sistemas o qué sistemas tengo que diseñar? Bueno, pues el primer sistema que te puede ayudar a
tener estos sistemas es bloquear un rato a la semana, 1 hora es suficiente para darle una vuelta, para pensar, para sentarte con una hoja de papel y realmente reflexionar sobre qué sistemas implementar. Es decir, pensar cómo es tu semana, cómo es tu día a día y qué tipo de sistemas puedes implementar para hacer más fácil ser disciplinado y hacer lo correcto en tu día a día para acercarte más rápido a tus objetivos. Y para este proceso, algunas preguntas que te puedes hacer es, por ejemplo, puedes preguntarte ¿cómo puedo hacer fácil hacer lo correcto? ¿O cómo puedo hacer más fácil que enfocarme en lo importante sea más difícil que distraerme? ¿Cómo puedo hacer que esto sea sostenible? ¿Cómo puedo crear una estructura sostenible? ¿Cómo puedo añadir fricción a los malos hábitos para que sea más fácil dejar de hacerlos que seguir haciéndolos? ¿Cómo puedo reducir fricción de los buenos hábitos que quiero implementar? ¿Cómo puedo decidir con antelación? ¿Cómo puedo planificar? ¿Qué cosas puedo predecidir para no tener que fatigarme a la hora de decidir y para no tener que dejarme llevar por cómo me siento en el momento, sino que es algo que ya tengo decidido con antelación lo que voy a hacer y cómo me voy a organizar? Estas son preguntas que te puedes hacer para este proceso, pero al final lo que yo te recomiendo es que bloquees 1 hora sin distracciones a la semana y te pongas con un papel y puedas determinar esos sistemas que estás utilizando, cuáles puedes modificar y que elijas por lo menos 1 o 2 para esa semana que vas a cambiar y que sean los más importantes, los que más resultados te puedan dar. También te voy a dar otros principios que puedes utilizar a la hora de crear estos sistemas y diseñar estos sistemas de forma correcta. Una clave muy importante a la hora de cambiar un mal hábito o un mal comportamiento es que no lo puedes eliminar directamente. Tienes que sustituirlo por algo que cumple la misma función. Cualquier cosa que hagas en tu día a día la repites porque cumple una función, es decir, porque te sirve a nivel emocional, ya sea porque te genera una estimulación, una emoción positiva o porque te permite aliviar o escapar de una emoción negativa. Entonces tienes que identificar a qué emoción sirve este hábito, este comportamiento, es decir, de qué te sirve para poder encontrar otro comportamiento que cumpla una función parecida pero que sea mucho más saludable. Por ejemplo, puede ser que hacer scroll te sirva para evitar el estrés, pero hay otros protocolos que te pueden ser mucho más útiles, por ejemplo, hacer meditación, hacer ejercicio para aliviar el estrés. O puede ser que sea el cansancio tu disparador, pues realmente puedes encontrar una forma de descansar que sea mucho más saludable, o puede ser que sea el aburrimiento lo que te haga dispersarte y lo que te haga perder el tiempo. Bueno, pues puedes planificar qué otras actividades mucho más útiles o estimulantes puedes hacer en esos momentos, pero que sean actividades más coherentes con lo que tú quieres conseguir realmente. Entonces se trata de que identifiques cuál es el desencadenante, cuál es la función que sirve el hábito y que la cambies, o sea, que cambies ese hábito por otro que sea más saludable. Por ejemplo, puedes cambiar el hábito de fumar por el hábito de comer chicle, puedes cambiar el hábito de comer comida basura por, en vez de en ese sitio donde sueles tener la comida basura, poner otro tipo de comida un poco más saludable y al final cumple la función de quitarte ese hambre. Otra cosa fundamental es que planifiques y decidas con antelación, porque si no en el momento te vas a dejar llevar por cómo te sientes. Entonces, si tienes sistemas que te permiten planificar las cosas antes de que pasen, tienes mucho más control sobre lo que vas a hacer en el momento. Porque si decides en caliente, al final te vas a dejar llevar por cómo te sientes. Si te sientes incómodo, vas a evitar la tarea. Si te sientes cansado, vas a buscar una forma de descansar. Si te sientes estresado, vas a buscar evitar ese estrés. Pero si defines antes qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, entonces va a ser mucho más fácil que sigas con las pautas que tú te has planteado y que sigas la estructura que quieres hacer y que te va a permitir pues sacar el trabajo que tienes que sacar o hacer los hábitos que tienes que hacer. Esto te lleva a que planifiques tus días. Si planificas cada día, te va a ser mucho más fácil en el momento no tener que decidir y poder seguir con lo que has planificado. Otra cosa que puedes hacer es preparar tu entorno para hacer lo que quieres. Por ejemplo, si quieres trabajar en el ordenador, dejarte el ordenador con la pestaña ya abierta y dejarlo todo listo para lo que tienes que hacer. Si quieres ir a hacer deporte, dejarte la ropa preparada, dejarte la botella preparada, dejarte todo listo. Si quieres no coger el teléfono mientras trabajas, bueno, esconde el teléfono con antelación. Si quieres levantarte temprano, déjate una alarma puesta, déjate un recordatorio de a qué hora te quieres levantar y por qué es importante. Se trata de preparar el entorno con antelación para cuando llegue el momento ya esté decidido y no tengas que tirar de fuerza de voluntad. Otra cosa que puedes hacer es hacer pactos contigo, compromiso contigo. Escribir en un papel, yo me comprometo a hacer esto durante estos días y si no, pues voy a tener una consecuencia, a comprometerte con los demás, comprometerte en público, quedar con un amigo para hacer algo. En un grupo decir, esta semana voy a hacer esto y si no lo hago, decírmelo. Es una forma muy buena de forzarte hacer cierto comportamiento que en el momento no sabes si te va a apetecer, pero este sistema de comprometerte, de pactar con alguien o contigo mismo, te permite que sea mucho más fácil que lo vayas a aplicar en el momento. La clave está en hacerlo fácil y sostenible. Cualquier hábito que quieras implementar, cualquier acción que quieras empezar a hacer, tiene que ser sencilla, al menos en un principio, y tiene que ser sostenible. Si te propones algo demasiado difícil, lo más normal es que lo dejes. Si te propones algo que te vaya a hacer sufrir,
lo vas a dejar. Porque al final nosotros estamos programados para hacer lo que nos hace sentir bien y para dejar de hacer o evitar lo que nos hace sentir mal. Entonces, si dejas normalmente hábitos o dejas de hacer cosas que son importantes, seguramente sea porque no te hacen sentir bien. Entonces tienes que diseñar eso de forma que sea más factible y que sea sostenible y que sea algo que puedas mantener, y eso es lo que te va a dar esa consistencia. Aquí te toca realmente dejar el ego y bajar el estándar. Puede ser que tú dices, no, yo puedo hacer esto, esto y esto, ¿vale? Pero primero comprométete con hacer esto, y cuando puedas hacer esto de forma sostenible, ya pasas aquí y luego pasas aquí. Aunque sea una acción que parezca muy pequeña, es mejor empezar por ahí que plantearte algo demasiado difícil. Entonces, otra cosa que te puedes preguntar es cómo puedo hacer que esto sea fácil y cómo puedo hacer que esto sea agradable. Si al final diseñas cualquier tarea o cualquier actividad para que sea más un juego que una obligación, o para que sea algo que te guste, o lo haces con alguien que te guste, eso te va a hacer que esto sea mucho más sostenible y que lo puedas mantener en el tiempo. La clave es que no sea duro, que no sea difícil, sino que sea realmente agradable y que sea entretenido el hacer las cosas que te van a llevar hacia tus objetivos o hacer el trabajo necesario. Y si tienes que quedarte con algo sobre este vídeo y sobre la disciplina, quédate con esto. La disciplina es un conjunto de sistemas y hábitos que puedes decidir aplicar o no aplicar, y no tiene nada que ver ni con tu carácter ni con tu personalidad. La disciplina depende de cómo tienes diseñado tu entorno, no de tu fuerza de voluntad y no de la persona que eres. La persona más disciplinada que admiras simplemente tiene una serie de sistemas que tú no tienes. Y al final lo que te da esta disciplina es tener una estructura que sea sostenible y un entorno sin distracciones que esté diseñado para hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo y para poder llevarte hacia tus objetivos. Y si quieres que yo te ayude a implementar estos sistemas de forma sostenible para tener esa estructura que te permita tener claridad sobre qué hacer cada día y poder hacerlo de forma que sea adaptada a ti, a tu situación, a tus demandas y a tus objetivos, también controlar tu entorno para eliminar las distracciones y poder enfocarte mejor en lo importante, y que todo esto se convierta en un hábito y sea para ti completamente normal, puedes reservar una llamada de evaluación en el enlace de la descripción o del comentario, donde veremos tu situación y te explicaré si te puedo ayudar y cómo podemos hacerlo. Y también recuerda que si quieres estas diapositivas para poder estudiarlas y aplicarlas tranquilamente, puedes descargarlas en el enlace de la descripción o del comentario, con otros muchos recursos de otras diapositivas de otros vídeos, de otros mapas mentales que también te pueden ayudar con tu productividad.